Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar la presentación de esta segunda mesa redonda que trata de democracia participativa local, una dimensión clave para la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos aquí básicamente para presentar las iniciativas, experiencias y conocimientos desde la práctica y la docencia de lo que hacen los gobiernos locales, los organismos de apoyo para crear mecanismos participativos que involucran a los actores locales en la localización, es decir, la toma en cuenta de todas las particularidades del territorio en la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo el placer de presentarle esas 4 personas. La primera presentación que tendremos será Diego Hidalgo, el director metropolitano de participación ciudadana de la Municipalidad de Quito, que nos presentará las estrategias llevadas a cabo por la municipalidad para involucrar a los actores locales, para formar los distritos, los líderes distritales en la implementación de planes de desarrollo locales y el alineamiento con los ODS. La segunda presentación la llevará la señora Viviana Fernández, que nos viene de la Universidad de Chile, que nos llevará una perspectiva más desde la docencia y la práctica también, para entender cómo involucrar las comunidades en la planificación urbana, también en la participación en la planificación urbana. La tercera persona será el señor Sebastián Vosel, que nos viene de Argelia, del PNUD, que lleva un trabajo también de participación con el programa CAPDEL, y que nos presentará más precisamente cuáles son los objetivos de este programa, los desafíos también quizás, y que nos explicará los mecanismos participados que ha creado este programa. Y finalmente Edgardo Bilski, el director de investigación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que nos presentará las herramientas y también más precisamente el trabajo que hace el área de investigación de CGLU para hacer el seguimiento de la localización de los ODS y poner visibilidad sobre los procesos participativos que están impulsando los gobiernos locales y regionales a través del mundo. No voy a hablar más, dejo la palabra primero a Diego, que nos va a presentar lo que hace la Municipalidad de Quito. Muchas gracias, buenos días con todas y todos. Bueno, ¿alguno de ustedes estuvo en la presentación ayer de regulación de la participación ciudadana? Para ver si me pasa esta parte o no. ¿Cuánto tiempo tengo? Disculpa, Matilde. 10 minutos. Ya. Bueno, solo como contexto, la ciudad de Quito o el distrito metropolitano de Quito sí tiene una población de 2,5 millones de habitantes. Estas son cifras del 2010, sin embargo sabemos que estamos bordeando casi los 3 millones de habitantes actualmente. Una superficie bastante extensa de territorio que superan los 4,000 kilómetros cuadrados. Sí, de carácter territorial, Quito se distribuye en 65 parroquias, entonces tenemos los barrios y de ahí las parroquias, el conjunto de barrios conforman una parroquia, son 65 a nivel del distrito. Y de carácter político-administrativo tenemos 8 zonas, ¿sí? Vamos a ver después por qué se conecta todo esto. 33 parroquias rurales, periféricas, y 32 urbanas. En la parte urbana se concentra el 90% de la población del distrito, en las 32 parroquias urbanas. Sin embargo, en las áreas rurales es donde se produce también mucho alimento y se recibe también alimento del resto del país. Como ustedes conocen, Quito fue sede de Hábitat 3 en el año 2016.
la implementación de la nueva agenda urbana y también se conforma como laboratorio de la ciudad dentro de la nueva agenda urbana. Es así que el compromiso a partir de eso, aparte de generar nuestro plan de resiliencia, nuestra alineación con los ODS, también fue iniciar y alinear toda nuestra planificación municipal con los objetivos. Una de las estrategias, evidentemente, fue formar a funcionarios municipales, ¿sí?, para conformar un equipo de trabajo que después se encargue de generar capacitaciones y talleres con la ciudadanía. Actualmente son 90 servidores públicos que se formaron en los ODS y que actualmente se encuentran en procesos de socialización y de información con la ciudadanía. Desde el municipio tenemos programas de formación ciudadana que se realizan cada año y este año hemos ya incorporado el módulo de los ODS. Cada año se realiza para 450 líderes y lideresas barriales y bueno, estamos ya concluyendo este primer proceso. A nivel nacional, el Ecuador tiene un plan, una planificación nacional, ¿no es cierto? Pero también cada municipio debe tener su plan de ordenamiento territorial y de planificación. Esos planes duran aproximadamente 10 años. Con la nueva agenda urbana, los ODS, como Quito, iniciamos un proceso de alineamiento, ¿sí?, de toda nuestra programación y planificación a los ODS. Fue un proceso bastante intenso en virtud de que desde cada proyecto, ¿sí?, a nivel municipal tenía que alinearse con algún ODS. Si no estaba alineado con ningún ODS, pues el proyecto simplemente salía. Este proceso nos tomó bastante tiempo, ¿sí? Se realizó primero de carácter interno, municipal, pero también después se realizó con la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía aportó también en la decisión de qué proyecto consideraban y también era una retroalimentación evidente, se alineaba con cada uno de los ODS. Cada uno de los proyectos y programas municipales, como mencioné, siempre debe estar alineado al Plan Nacional de Planificación, al Plan Metropolitano de Planificación y también a los ODS. Nosotros desde Quito tenemos un sistema de participación ciudadana de carácter presencial desde el 2016. Este sistema de participación ciudadana se compone principalmente por un sistema de asambleas ciudadanas que parte desde lo barrial, va a lo parroquial. Acordémonos que mencionamos las 65 parroquias. De cada asamblea parroquial se conforman asambleas zonales, como los podemos ver ahí. Es decir, de las 8 zonas hay 8 asambleas zonales y hay una máxima instancia de participación ciudadana que es la Asamblea de Quito. Los ODS, ahora en diciembre, el 20 de diciembre, esta nueva planificación que hemos desarrollado, este nuevo Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que tiene el distrito, va a ser sometido a la máxima instancia de participación ciudadana en el mes de diciembre para que también haya una decisión o revisión por parte de todos los representantes que vienen de todo este sistema articulado de participación ciudadana. Es así como lo hemos integrado en una primera instancia. Ahora, nuestra ordenanza de participación ciudadana también contempla que desde las asambleas barriales, es decir, desde esta unidad básica de participación, desde los barrios, cada una de las asambleas puedan conformar agendas barriales de desarrollo. Estas agendas barriales de desarrollo simplemente es, bueno, simplemente parece simple, pero es toda la planificación que cada uno de los barrios de manera autónoma lo pueden llevar. En esta planificación ellos generan todo lo que se va a construir, por así decirlo, a desarrollar, tanto en obras públicas como en proyectos sociales, ¿no es cierto? Y también van poniendo sus presupuestos, sean estos autogestionados o cogestionados con el municipio o solicitados por gestión directa municipal. Es decir, cada uno de los barrios va seleccionando si van a hacerlo a través de presupuestos participativos, por ejemplo, o lo van a hacer a través de Minga, que es una práctica bastante latinoamericana,
de nuestras raíces indígenas, en el cual la comunidad autogestiona y genera estos mismos proyectos directamente. Estas agendas barriales de desarrollo y el componente que los hemos integrado es sobre los ODS también. Es decir, dentro de su planificación prospectiva, es decir, igual con una visión tanto a largo plazo, mediano y corto, debe tener una alineación con los ODS. Suena bastante bonito. Sí, estamos en una primera fase de implementación de las agendas barriales de desarrollo. Sin embargo, consideramos que va a ser bastante productivo para el municipio porque la planificación municipal va a partir también de estas agendas barriales de desarrollo. Es decir, para cualquier tipo de proyecto en un futuro va a ser mandatorio que el municipio tome en cuenta la planificación barrial para tomar también decisiones desde la planificación municipal. Hay algo muy interesante que desde el PNUD nos están apoyando en una consultoría para hacer una estrategia de comunicación para localizar los ODS. Esta consultoría determinó que una de las cosas más importantes en el distrito es el tema de alimentación. Todo en Quito es alimentación. Sí, desde que te levantas, vamos a tomar un cafecito en la oficina, ¿no es cierto? Vamos a comer algo por ahí, en el momento del almuerzo de igual manera, el fin de semana. Toda nuestra cultura basa en la comunicación, en la alimentación. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que el tema de ODS, todo lo que es sostenibilidad, temas ambientales, cuidado de agua, se va a enfocar en la producción alimentaria, en el consumo y demás. Esa va a ser la estrategia de localizar los ODS, porque hay que tomar en cuenta que el término ODS como tal es un lenguaje que a nivel ciudadano es a veces inentendible. ¿Qué son los ODS? ¿Cómo se come un ODS? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo lo implemento? Entonces hay que materializarlo. Esa ha sido la estrategia que vamos a empezar a integrarla. Materializar el ODS, hacerlo tangible, para que cualquier persona pueda decir, si yo cuido el agua, eso aporta un ODS. Si yo hago deporte, eso aporta un ODS. Si hay algo participativo, pues, y tomamos decisiones dentro de mi barrio, eso aporta un ODS. Esa ha sido la estrategia. Y claramente el eslogan que desde el PNUD han sacado es que algo sea o deseable. O deseable. Una mixtura de palabras. Además de esto, hay algunas estrategias que se han manejado, ya proyectos que se han venido implementando. ¿Y qué haces tú por los ODS? Es un proyecto que se maneja con jóvenes, ¿no es cierto?, en el cual vamos enseñando a jóvenes universitarios qué son los ODS, cómo implementarlos. De igual manera, cada año se hace una semana de la sostenibilidad, que se trabaja y se hacen talleres también de ODS, se hacen capacitaciones, se ha destinado presupuesto para implementar, para programas de arborización, por ejemplo. Se ha trabajado también a nivel de circuitos empresariales en cómo mejorar sus buenas prácticas o cómo generar, bueno, las prácticas deben ser buenas por lo general, cómo desarrollar prácticas sostenibles, ¿no es cierto?, y alineadas además con los ODS, y esto se ha generado con varias alianzas, no solo con organizaciones internacionales, y aquí una clave antes de cerrar, sino también con universidades, el trabajo en conjunto entre la academia, entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones barriales, las empresas y los organismos internacionales es clave para la localización también participativa y la no participativa de los ODS. Gracias. ¿Aló? Bueno, voy a esperar que pase la presentación. No ha cambiado, pero en todo caso, sino primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, compartir, dar la oportunidad de poder compartir en relación a estos temas. Yo, como decía, soy académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y quiero compartir algunas cosas. Creo que en realidad no estamos tan avanzados como en Quito. Creo que lo que yo les voy a presentar está más bien implícito de lo que son los ODS, más de estar tan explícitos.
Primero que nada, ¿no es cierto?, creo que en el fondo hay un tema que me parece que es importante ir desarrollando, que generalmente cuando hablamos del ODS referido a los temas urbanos, los temas ciudad, nos quedamos solamente en el 11, que es el que habla, ¿no es cierto?, de ciudades y comunidades sostenibles. Sin embargo, creo que hay una serie de otros objetivos que también tienen un impacto en la ciudad, que tienen un impacto, dicho de otra manera, también desde lo que los gobiernos locales pueden desarrollar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la pobreza, que tiene que ver con la igualdad de género, que tiene que ver con todos los temas medioambientales o energéticos, etcétera. Por tanto, ¿no es cierto?, los gobiernos locales tienen un rol súper importante. Yo digo, en el caso nuestro todavía está muy implícito, pero yo creo que hay que ir de a poco avanzando hacia explicitarlos. Yo voy a muy rápidamente presentar un par de cosas, ¿no es cierto?, en relación a lo que es nuestra institucionalidad de participación, a lo que es el plan de desarrollo comunal, que es el instrumento de planificación más importante de los municipios. Por otro lado, también hay que dejar en claro que hay una desigualdad importante en nuestros municipios. Fundamentalmente voy a hablar sobre lo que es el área metropolitana de Santiago. Espero en una próxima oportunidad ir desarrollando un poco más las situaciones nacionales. Algunas experiencias locales y un tema de información y difusión que me parece también que, como decía Quito, creo que es fundamental para poder ampliar este tema. Y un par de cosas desde la academia. En relación a la institucionalidad, yo creo que nosotros tenemos, como la mayoría de los países de América Latina y otros y europeos, ¿no es cierto?, una ley de participación que se aprobó en el 2011. Esa ley aún no tiene un reglamento y recién en el año 2016 se formó un consejo, de alguna manera, para ir siguiendo, para ir, ¿no es cierto?, apoyando el desarrollo de esta, o sea, la aplicación más bien de esta ley. Esta ley tiene dos temas importantes que fundamentalmente tienen que ver con los municipios, a pesar de que efectivamente compromete a todas las instituciones del Estado, y que es la generación de una unidad municipal de participación y modificar o actualizar lo que era la ordenanza de participación municipal. Acá, ¿no es cierto?, hay una ordenanza que es de la Municipalidad de Santiago, que la coloco porque, a diferencia de la gran mayoría que no tuvo muchas variaciones, esta ordenanza desarrolló una serie de principios que rige la ordenanza, que en el fondo es como el querer ser de la participación o el marco de la participación, y por otro lado también genera o aumenta los instrumentos de participación. Es uno de los pocos municipios que tiene, por ejemplo, y que promueve las iniciativas ciudadanas. Yo hace rato que vengo tratando de indagar cuántas iniciativas ciudadanas se han desarrollado o llevado a la práctica. Una cosa es postularlas y otra cosa es llevarlas a la práctica. Como les decía, el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, que es el principal instrumento de planificación del municipio, cubre todos los ámbitos. Uno diría, en realidad, nosotros podríamos aplicar o enmarcar todos los ámbitos de este plan en los ODS. Y desde un manual que se sacó en conjunto con la Administración Nacional de Municipios y la CEPAL, claramente se define que este PLADECO tiene que ser participativo, y de hecho así lo ha ido haciendo de a poco en la mayoría de los nuevos PLADECOs que se han ido desarrollando. El instrumento de planificación tiene una duración de 4 años, que generalmente no coincide con los periodos alcaldicios, pero, ¿no es cierto?, progresivamente se ha ido haciendo más participativo. Un tema respecto a las desigualdades, ¿no es cierto?, ahí tenemos el área metropolitana de Santiago, y en la imagen de la derecha ustedes ven, está distribuido por colores. El color azul es el color de las comunas con mayores ingresos, el color rojo el de las menores ingresos, y efectivamente cuando uno habla con los municipios a la hora de poder desarrollar procesos participativos de distinto tipo, el tema de la voluntad política, el tema de los recursos tanto económicos como profesionales y técnicos, el tema de la organización comunal, el tema, ¿no es cierto?, de lo que alguien hablaba también en el panel anterior, de la cultura participativa, es muy, muy variable. Acá, ¿no es cierto?, yo traté de hacer de recoger un par de imágenes que fueran demostrando lo que es la situación.
Acá, ¿no es cierto?, la Municipalidad de Renca es una de las pocas que pone en su página web claramente, se declara como una Renca, que es una municipalidad que está en crecimiento en todos los ámbitos, que es una comuna participativa. Yo creo que es la única que lo tiene ahora en su web. Esto va cambiando dependiendo de las administraciones. Y, ¿no es cierto?, una comuna, una Renca orgullosa. Por otro lado, el que viene abajo, la unidad de participación ciudadana en la Municipalidad de La Florida, también no todas tienen unidades de participación. Como alguien también decía en el panel anterior, más bien esto depende de la organización, de la División de Desarrollo Comunitario, que tradicionalmente ha sido la división que tiene que ver con la relación con la comunidad. Otro tema que se desarrolla, ¿no es cierto?, que ha venido surgiendo en los últimos años, esto que se llama el municipio en tu barrio, o el alcalde o la alcaldesa en tu barrio, que es un proceso de acercamiento de las autoridades a la comunidad, y va un equipo del municipio que tiene todos los sectores y recoge las problemáticas, las inquietudes, las demandas de la comunidad y trata de resolverlas o por lo menos de iniciar procesos de resolución. También el tema de la revitalización, la renovación, el tema del trabajo en los barrios es un tema importante, y el tema también de recuperación de identidad barrial y memoria. Es como un minuto. Dos, ya. Voy pasando, ¿no es cierto? Y después hay muchas otras. Un tema importante que está surgiendo es el tema de la basura, el tema del reciclaje. Sin embargo, esto, a diferencia de la gran mayoría de los países europeos, es muy voluntario todavía y no podríamos decir que hay una conciencia muy grande al respecto. También, ¿no es cierto?, hay otros temas que tienen que ver con lo ambiental, con el desarrollo de huertas urbanas o los temas de movilidad. Hay un par de municipios que tienen estos sistemas de movilidad comunal al interior, fundamentalmente dirigidos a las personas de menores recursos, a las personas adultos mayores, a los jóvenes, etcétera. Acá, ¿no es cierto?, hay otra iniciativa que es el de vecinos conectados, en el cual algunos municipios se han ido incorporando, otros se han ido saliendo por la dificultad que a veces significa poder cumplir con lo que significa, pero es una plataforma colaborativa entre la comunidad y el municipio para ir haciendo reportes de necesidades. Un par de cosas que tienen que ver con relación a las consultas ciudadanas. Yo creo que alguien decía en estos días también que la consulta ciudadana no es necesariamente una herramienta participativa. Yo en un comienzo también estaba de acuerdo, pero creo que en la medida de cómo la hagamos, sí puede tener una posibilidad de apoyar los procesos participativos, siempre y cuando vayan siendo realmente vinculantes o cuando es una consulta que tiene un resultado. Esta es una que se hizo en Santiago, que tuvo muy diversas convocatorias, muy diversas formas de invitar o de llegar a la comunidad para hacerla, y en ese sentido fue positiva. A diferencia de esta otra, que es una que se acaba de hacer, que en el fondo está más en la línea de lo que yo llamo la participación reactiva. La comunidad se organizó muy fuertemente por un proyecto que estaba planteando la Municipalidad de Las Condes, que no había sido informado ni había sido consensuado. Se votó en contra de lo que la municipalidad estaba proponiendo. Ahora hay unos fondos para modificar o mejorar un parque en la comuna, pero todavía no sabemos cómo se va a hacer ni en qué se va a gastar. Por último, yo creo que hay un tema que es súper importante, el buscar ampliar los temas de difusión. En los últimos años es bastante significativo cómo ha crecido el tema de la elaboración de boletines, revistas, plataformas de YouTube, televisión, etcétera. Pero a mí me parece que fundamentalmente nos estamos todavía quedando en el mostrar los logros del municipio, más que abrir espacios para que la comunidad también pueda expresarse. Y, ¿no es cierto?, en el ámbito más académico, yo vengo desarrollando desde hace como unos 6 años o un poco más, un par de cursos que tienen que ver con procesos participativos en la multiescalaridad y que tienen como propósito fundamental introducir o invitar a nuestros estudiantes a ser más colaborativos, más inclusivos en los temas arquitectónicos, urbanos, planificación. Tenemos mucho que aprender. Hay mucho que recoger de alguien que decía los saberes de la ciudadanía
en nuestros proyectos. Es este un proyecto en la comuna de Santiago, trabajamos en torno a revitalizar una calle, acá, ¿no es cierto?, en un análisis participativo de unos barrios. Este era una situación de una primera aproximación y ellos tenían que determinar una estrategia de cómo, ¿no es cierto?, involucrar a la gente en ese proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas visiones más latinoamericanas que tuvimos, donde veamos que los municipios latinoamericanos logran identificar áreas de intervención según las necesidades de los territorios. Muchas gracias por esas presentaciones muy interesantes. Ahora cambiamos de continente. Vamos a Argelia con Sebastián Bossel, que nos va a presentar el programa CAPDEL del PNUD. Gracias. Buenos días a todos. Iba a estar aquí presente conmigo el consejero del ministro del Interior de Argelia. Al final no pudo venir y entonces voy a tener que hablar de un país que no es el mío de origen, es el mío de adopción. No soy el mejor locutor para esto, pero voy a intentar dar algunas claves sobre la contribución de este programa del gobierno argelino, apoyado por el PNUD, a la localización de los ODS, obviamente bajo el foco de la participación ciudadana, que es el tema de la conferencia. Lo primero, la participación ciudadana y los ODS, cuál es el vínculo directo. Ya yo creo que lo hemos visto bastante con Diego y Viviana de manera muy concreta, además con una luz teórica muy interesante. Yo quisiera apuntar algunos objetivos importantes de la participación ciudadana respecto a los ODS. Primero es para asegurar la intersectorialidad. Lo ha dicho Viviana. Es cierto que el objetivo 11 se habla en particular de la ciudad, el 16 en particular de la gobernanza, podríamos decir, el 17, si no me equivoco, de los partenariados, pero en realidad si queremos cambiar, y el efecto de los ODS tiene que ser transformador, si queremos cambiar la vida de la gente, se trata de actuar de manera intersectorial, no buscando un ODS, sino buscando los vínculos entre los diferentes, porque salud tiene que ver con educación, infancia tiene que ver con educación, y al final todos se van vinculados. O si tenemos uno sin tener el otro, por ejemplo, si tenemos toda la parte más social o acceso a servicios sociales y no tenemos la parte de oportunidades económicas, hay un desbalance que hace que la gente no puede sentir las transformaciones en su vida. Y esto yo creo se asegura, porque como cada sector, desde lo institucional, cada sector tiene su mandato, obviamente, y es normal, tiene tendencia a trabajar sobre todo sobre su mandato y hablar de sinergias, hablar de intersectorialidad es muy bonito, pero en la realidad desde lo institucional es súper difícil. Pero si preguntamos a alguien, una persona, especialmente una persona tradicionalmente excluida de las políticas públicas, cuáles son sus necesidades o cómo transformar su vida, directamente su discurso va a ser intersectorial porque necesita de la intervención de diferentes sectores. Entonces, esto yo creo es importante. Y segundo, por un tema de apropiación, que los ODS no se pueden hacer solamente desde el Estado, desde lo institucional, sino más bien a través de un partenariado, lo ha mencionado Diego, con la universidad, con la sociedad civil, con los ciudadanos también no organizados, quizás procurando que se organicen o que participen de manera directa, pero hay un conjunto de actores que hace que el Estado solo, y también los actores económicos obviamente, que hace que el Estado solo, cual sea su nivel de representación municipal, regional o nacional, no puede actuar solo y hacerse cargo solo de los ODS. Ahora bien, los ODS, lo dijo Diego, es una palabra que para nosotros es cotidiana, pero que para el ciudadano no lo es. Y además, y esto vale también para gobiernos locales y gobiernos nacionales a veces, se puede ver como una agenda nueva que se viene a sobreponer o superponer sobre agendas locales, agendas nacionales, lo que no es. Entonces, todo esto para decir que desde el programa CAPDEL y desde Argelia, el gobierno nacional, se ve
esta participación ciudadana y se ve a los ODS como una referencia para que todos actúen de forma coherente. Cuando digo todos, partimos de la ciudadanía, los gobiernos locales, las autoridades locales, regionales y el gobierno nacional. Porque si se avanza a nivel local y si la participación ciudadana se incrementa a nivel local, pero no hay la conexión con las políticas nacionales, es muy difícil que la participación lleve a una transformación. Y en este caso se desesperan los ciudadanos, las ciudadanas, y ya no participan porque dicen, bueno, ya llevo, y además los tiempos de un ciudadano, una ciudadana, o al menos en su cultura, en su costumbre, no son los mismos que los tiempos de un proceso transformador, como 15 años, por ejemplo, para los ODS. Entonces, un ciudadano, una ciudadana que participa, quiere ver resultados rápidamente. Si no dice, bueno, llevo 6 meses viniendo cada semana o cada mes a una reunión y ahora que mi hijo no tiene trabajo, no veo cambios en mi barrio. Entonces, hay esta impaciencia que exige una respuesta desde lo local, obviamente, desde lo nacional también para las políticas, desde lo internacional, donde como lo vemos hoy, se intercambian ideas novedosas que pueden traer soluciones novedosas a problemas que todavía no encontraron solución. Entonces, todo esto es un poco la filosofía que hay detrás del programa CAPDEL, conectar los diferentes niveles, conectar los diferentes sectores y hacer que los ciudadanos sean actores de este cambio y de esta gobernanza inspirada, digamos, por los ODS. Entonces, no mostramos los ODS como un fin en sí, sino más bien como un medio de alcanzar el fin que es de todos los ciudadanos, que es de mejorar su vida o transformar su entorno, tener una ciudad mejor gestionada, que ofrece mejores servicios sociales, mejores oportunidades económicas. Y digo ciudad, pero a mí me gusta más, perdón, tal vez por mi pasado profesional, pero me gusta más la palabra territorio también, porque una ciudad no se puede pensar sin su entorno. Hablábamos de comida, la comida es producto de la agricultura, bueno, es un poco más complejo, lo digo de manera simple, pero y esto necesita pensar fuera de la ciudad también, quién provee esta comida, cómo hacemos que las cadenas de valor de la ciudad puedan tener raíces fuera también. Entonces hablamos de ciudad, pero también del entorno territorial que a veces obliga también a pensar el nivel regional también. Esto es algo importante. Entonces, concretamente, ¿cómo logramos o cómo intentamos perseguir estos retos? Y después concluiré de nuevo sobre participación y ODS. Primero, hemos estado, y les va a aparecer, les va a sonar familiar, Viviana y Diego, porque se parece mucho a las arquitecturas complejas que están instalando también en sus comunas, en sus países. Primero hemos instalado. Digo, hemos instalado no quiere decir que hemos llegado y pum, les hemos dicho aquí está, sino que hemos fomentado desde la ciudadanía y obviamente con un liderazgo de los gobiernos locales, la construcción de espacios de concertación institucionalizados, reconocidos por todos, porque si no, no se le da respuesta a lo que se decide dentro de estos espacios, pero que vengan desde abajo, que no sean impuestos desde arriba. Y esto parece sencillo y puede ser sencillo si es solo un escaparate, una palabra bonita, pero si se quiere hacer de verdad, y yo creo que para que sea duradero tiene que ser genuino, tiene que venir desde la base, toma mucho tiempo y mucha concertación y pocas horas de sueño, porque uno se va un poco, va reflexionando sobre cómo adaptar esto. Entonces, lo que se ha instalado o hemos ayudado la ciudadanía y los gobiernos locales a instalar son consejos consultivos comunales. Consultivos, sí, no me acuerdo si es la palabra en español, sí. Entonces, esto basado en
algo que existe desde hace tiempo, una parte tradicional que se puede llamar consejo tribal, Tajmaat, o depende de las regiones, pero que existía desde hace miles de años, pero que había un poco que, entre comillas, democratizar, porque no participaban mujeres, por ejemplo, casi no participaban jóvenes, entonces era de, entre comillas, modernizar estos espacios tradicionales para hacerlos más abiertos, más democráticos, más representativos de toda la población, especialmente las tradicionalmente excluidas de las políticas públicas, que al final son también las tradicionalmente excluidas a menudo de los ámbitos, de los espacios tradicionales de toma de decisión, donde los hombres mayores, digamos, son los que tienen más voz, a menudo digo, que otros. Entonces, espacios tradicionales y también comités de barrios, comités de pueblo que existían ya, pero que a menudo o habían ido un poco muriendo y quedando en la mano de una o dos personas, quizás un poco más, que lo utilizaban a fines políticos, esto generalizando, no es siempre cierto, pero generalizando un poco, y que había que revivir y revivir en un sentido de legitimidad barrial, digamos, que sea representativo de la población y de los diferentes sectores, ya sean jóvenes, mujeres, etcétera, del barrio, y después conectar con nuevos espacios que no existían, por ejemplo, de representatividad de los jóvenes, de las mujeres, que si bien están ya en los otros espacios y están ya también en la representación intersectorial, porque una mujer puede ser directora de tal cosa, pero había también... ¿Un minuto? Vaya. Entonces, rápidamente, hemos hecho consejos consultivos y los hemos conectado con los otros escalones de gobernanza para que se pueda dar respuesta a esto. Estos consejos están haciendo planes comunales de desarrollo conectados a las políticas nacionales para dar una dirección a canalizar esta participación hacia una dirección transformadora a futuro. Y entonces concluyo muy rápidamente, perdón, no habré hablado mucho de los mecanismos, pero de nuevo conectando con los ODS, esto permite iniciar los ODS porque sensibilizamos a la población, no sobre los ODS como un fin en sí, pero como un medio para lograr conectar todas o instalar esta arquitectura compleja. Después, hacer mecanismos de diálogo, instalar mecanismos de diálogo. Después, poner en marcha estos mecanismos de diálogo a través de planes locales para dar una dirección. Obviamente, planes sensibles a los ODS o respondiendo a los ODS para que no se olvide a ningún sector y a ningún actor o ningún beneficiario que también tiene que ser actor. Entonces, iniciar los ODS y segundo, instalar los arreglos institucionales necesarios para dar respuesta a esta máquina que están dando rumbo a los ODS, digamos, para desde las políticas públicas poder dar respuesta en términos de servicios sociales, en términos de oportunidades económicas, y pararé ahí. Si hay preguntas después podré ir más a lo concreto. Gracias, Matilde. Sí, es lo que iba a decir, que si luego tienen preguntas más específicas, tendremos más tiempo en el debate para aclarar unas cosas más precisas. Ahora dejo la palabra a Edgardo Bilski, que nos va a presentar las iniciativas llevadas a cabo por CGLU. Gracias. Buenos días a todos. Antes de tomar la palabra, le voy a hacer una pregunta a Sebastián. ¿En cuántos municipios están implementando el CAPDEL? Estamos en 10 municipios de Argelia que están en todo el país y la idea es después de ir agrandando a otros municipios cercanos para después nacionalizarlo a todo el... Pero estamos en 10 de momento como laboratorios. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora vamos a pegar un salto un poquito arriesgado, en el sentido que vamos a salir de lugares concretos, Quito, Santiago, algunos municipios en Argelia, para tratar de abordar una visión más general, más macro, sobre este tema de la participación y de los ODS. Doy por supuesto aquí que todo el mundo sabe lo que son los ODS, hace una hora que estamos hablando de ODS, pero quizás para algunos todavía los ODS son así una palabra mágica.
En todo caso, yo represento aquí a la Organización Mundial de Autoridades Locales, de Gobiernos Locales, EGLU, cuya sede está en Barcelona, para quienes no lo saben. Y nuestro rol es no solamente representar a los gobiernos locales ante la comunidad internacional, sino justamente hacer incidencia política, tratar de fomentar, por un lado, que los gobiernos locales y sus comunidades sean escuchadas en los foros internacionales, y por otro lado fomentar la cooperación directa entre municipios, tanto norte-sur como sur-sur. Y este tema de los ODS por el cual hemos luchado mucho, es decir, el ODS que ustedes, a quienes saben, el ODS 11 sobre ciudades, es un ODS por el cual luchamos mucho para que las ciudades, los territorios tuvieran un reconocimiento, esta vez en las agendas mundiales. Aquellos que recuerdan los objetivos del desarrollo del milenio, había muy poca o casi ninguna referencia a el nivel ciudad o local, salvo en lo que hace al acceso al agua potable o al saneamiento en particular, o al tema de mejorar las viviendas precarias, slum upgrading. En este caso, en los ODS, hemos logrado que no solamente los gobiernos locales, las ciudades estén en la foto, tenemos un ODS completo, sino, como señaló antes, todos los temas prácticamente, todos los ODS, los 17 de ODS, requieren de una dimensión local, de una dimensión territorial, para acceder al agua potable, para acceder a la alimentación, para acceder a la educación, la salud, la igualdad de género, etcétera, solo se puede hacer a nivel local. El problema es que en muchos casos los gobiernos que firman estos acuerdos a veces ni siquiera le informan a sus municipios que han firmado estos acuerdos. Entonces los municipios tienen que ponerse las pilas, como se dice, o integrar estos objetivos dentro de su plan de trabajo. Cuando digo integrar, en realidad, como nos decían ayer, vengo llegando de África, de una reunión de alcaldes en Marrakech, y nos decía un alcalde de Benín, en realidad nosotros venimos haciendo esto desde siempre, colectar la basura, planificar, facilitar el acceso a las escuelas, lo venimos a hacer desde siempre. ¿Qué es lo que agrega a los ODS? Bueno, primero es una oportunidad para las comunidades y para los gobiernos locales de poder integrar, de poder reclamar al gobierno nacional que le den los recursos necesarios, el apoyo necesario para poder implementarlos. Por lo tanto, creemos que esto es una oportunidad para los gobiernos locales. Por lo tanto, bueno, esto estaba en inglés porque inicialmente pensamos que la audiencia iba a ser mucho más plurinacional, pero les voy a ir explicando. Entonces, primeramente, nosotros hemos adaptado nuestros programas para integrar los ODS, y no solamente los ODS, la nueva agenda urbana, otras agendas que no se han mencionado aquí, como la agenda de Sendai sobre la resiliencia, o inclusive los temas de financiamiento para el desarrollo, como temas centrales dentro de las agendas de los gobiernos locales, en su incidencia política a nivel internacional, como en su intercambio entre ellos. Y para eso estamos trabajando en lo que llamamos un informe mundial sobre la localización de los ODS, que estamos tratando de presentar todos los años a las Naciones Unidas en el momento clave, en julio, en Nueva York, en que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, los estados, hacen un balance anual de cómo están avanzando en la implementación de estas agendas. En este mapa ustedes ven una primera aproximación a cuál es el nivel de involucramiento de los gobiernos locales. En verde son los países en que más o menos están participando, los gobiernos locales y muchas veces sus comunidades, en los procesos de lo que llamamos de reporting, de información, ese informe que preparan los gobiernos nacionales a las Naciones Unidas todos los años para el mes de julio. Como ven, todavía faltan muchos países, solamente 100 sobre 190 países han presentado informes en estos 3 años, 16, 17 y 18, y dentro de ellos solo menos de la mitad por ahora hacen referencia a lo que están haciendo los gobiernos locales, o inclusive han consultado, han colocado la pregunta a los gobiernos locales
¿Saben ustedes lo que son los ODS? ¿Qué están haciendo ustedes por los ODS? Por lo tanto, todavía falta mucho camino por recorrer para alcanzar el objetivo que se propuso en las Naciones Unidas de que los ODS sean una plataforma realmente colaborativa, participativa, donde toda la sociedad pueda contribuir a su realización. Aquí ven un pequeño, no lo ven porque lo tapan, pero tratamos de hacer un cálculo de cómo estaba esta participación, con diferentes grados de participación en los diferentes continentes. Y van a ver que los países donde los gobiernos locales participan más, y en general las comunidades, es fundamentalmente Europa, seguido por, paradójicamente, Asia-Pacífico, África y América Latina. En otras regiones la participación todavía es muy, muy inferior. Podemos ver más en detalle esto y hay todo un informe que pueden consultar. Pero lo es interesante, a pesar de que lo que formulan Naciones Unidas, que la participación es esencial para alcanzar los ODS, en realidad en todos los 17 ODS, 169 targets, metas y 230 indicadores, solamente 2 indicadores se refieren a la participación ciudadana. Uno está justamente en el ODS 11 y exactamente en el ODS 11 sobre ciudades, meta 3, que tiene que ver con la planificación y la participación en la organización de ciudades, asentamientos humanos sostenibles, inclusivos, durables, y luego en la meta, en el objetivo 16, que tiene que ver con la parte paz, buenas instituciones, transparencia, donde en el objetivo 16.7 se habla de países responsables, inclusivos, participativos, instituciones, responsables, inclusivas, participativas, y donde haya una participación ciudadana en la toma de decisiones. El problema que tenemos para medir esto, que está bien, es muy importante que se haga referencia, es que cuando se van a ver los indicadores, o sea, cómo se mide esto, en los dos mecanismos, los tienen aquí abajo, las formas de medición es encuestas cualitativas. ¿Y qué opina usted? ¿Participa, no participa? ¿Cuál es la calidad de participación? Y esto, obviamente, es muy difícil de medir a escala mundial. Si toman solamente en España, hay 8.000 municipios, es muy difícil poder preguntarle a los ciudadanos de los 8.000 municipios qué opina usted de la participación. Por lo tanto, se va a trabajar con muestras con calidad relativa, lo cual hace muy difícil en la práctica medir estos. Y en este sentido, el OIDP, la experiencia, los debates que estamos llevando aquí, son muy importantes para ver cómo podemos mejorar esta calidad de seguimiento y de medición de las experiencias de participación ciudadana. Finalmente, para terminar, un breve mapeo también, o más que mapeo, un rápido repaso de cómo medimos la participación o qué experiencias recogimos de la participación ciudadana en diferentes continentes. Obviamente en Latinoamérica hay una tradición ya bastante reconocida de participación, ya sea a través de cabildos abiertos, a través de comités barriales o a través del famoso presupuesto participativo, que luego de sus épocas de auge estamos pasando no por el mejor periodo, o sea que hay que volver, o sea que la experiencia que se había acumulado en América Latina, en particularmente el presupuesto participativo, en muchas ciudades, no solamente en Brasil, sino en muchos países, hoy día está un poco decayendo y es necesario reactivarlo. En África existen diferentes experiencias, también hay una difusión a través de mecanismos como consejos de ancianos, consejos de jóvenes, presupuesto participativo, y hay experiencias muy, muy interesantes, muy innovadoras, de sobre todo las comunidades de asentamientos precarios, una organización que se llama Slum Dwellers International, que son los habitantes de asentamientos precarios, que lanzaron, con apoyo de algunos gobiernos locales, la iniciativa Conoce tu ciudad, porque en la mayor parte de estos asentamientos precarios no existen estadísticas claras de cuántas familias viven,
cuántos alojamientos, quiénes tienen acceso al agua o al saneamiento, o a la electricidad, o a los servicios básicos en general. Entonces, lo que hacen estas organizaciones de habitantes de asentamientos precarios es autoorganizarse para contabilizar todos esos datos, compartirlos con las instituciones, en particularmente con los municipios, con el ayuntamiento, para que en el futuro la planificación urbana, las políticas de acceso a servicios básicos incluyan también a las comunidades precarias. Finalmente, en Asia-Pacífico, no voy a entrar en detalles, pero tenemos el caso de una ciudad china, por lo tanto hay que tomarlo con mucha precaución. En una ciudad china es la ciudad donde se desarrolla las fórmulas de presupuesto participativo más amplias, donde involucran, según ellos, a millones de habitantes, con 100.000 proyectos en 2.600 barrios o localidades dentro de la ciudad china de Chengdu, que es una ciudad de muchos millones de habitantes. Pues en Europa las formas de participación existen muchas formas de participación, también generalmente están más institucionalizadas, más formales, se utilizan mucho las nuevas tecnologías, City Labs, en fin, muchas cosas que ustedes conocen y que vale la pena recoger para mostrar cómo está evolucionando los procesos participativos y cómo ellos contribuyen al objetivo que se planteó la comunidad internacional, que para realizar los objetivos de desarrollo sostenible es necesario involucrar a toda la ciudadanía. Y en particular a los que muchas veces son dejados de lado. Por eso una de las consignas de los objetivos de desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, ¿cómo se logra eso? Es un desafío para todos y en particular para los gobiernos locales. Muchas gracias. Muchas gracias por todas esas presentaciones. Ahora tenemos 30 minutos de debate. Si tienen preguntas específicas o más generales sobre las presentaciones, aclaraciones también de algunos mecanismos que no hemos tenido el tiempo de desarrollar más, pues tienen la palabra. Y recordamos también que todas esas discusiones que tenemos, como dijo Edgardo, las van a nutrir y alimentar el trabajo que tenemos con CGLU, de ejemplos, de casos de estudios, para alimentar los reportes, pero también para seguir trabajando en mecanismos de participación, para ver cómo estos puedan ayudar a la localización de los objetivos. ¿Hay una pregunta? Gracias. Yo soy Laura Suñé, de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, y nosotros estamos trabajando también en ver qué mecanismos de participación podemos vincular a lograr conseguir los ODS. Pero en general, cuando nos acercamos a esta propuesta, ¿no?, de los ODS, a veces tengo la sensación de que cuando se definieron están como alejados a lo mejor de estas gentes, ¿no?, a las que en teoría queremos incorporar, ¿no? La forma como se definieron fue participativa. ¿Qué mecanismos para...? Porque si no, a veces tengo la sensación de que desde instancias supranacionales tenemos muy buenas intenciones y muchos indicadores, pero a lo mejor estamos como alejados, ¿no?, de las realidades que queremos cambiar. Tenemos otra pregunta atrás y vamos luego contestando a las preguntas. Hola, buenos días. Soy Iker Goiría y vengo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y bueno, yo venía un poco en relación con lo que tú comentabas, ¿no? Desde luego, yo creo que como miembro de una institución que soy, en mi caso, por ejemplo, llevamos la coordinación de lo que es la adecuación de nuestras políticas públicas a los ODS. Nosotros lo que estamos haciendo, o sea, es hoy por hoy la administración pública está claro que no se puede relacionar con los ciudadanos de una forma tradicional, ¿no?, de gestor de recursos y punto. O
O sea, tienes que buscar canales de comunicación, canales de nuevos modelos de gobernanza colaborativa, de co-creación de políticas públicas y otros tipos de comunicación, ¿no? Y yo pienso que en los ODS, por ejemplo, nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, hace poco hicimos la presentación del diagnóstico de qué es lo que hacen, cómo actuamos nosotros con nuestras políticas públicas y cómo las alineamos con los ODS. Hicimos una presentación en la que doy gracias a Edgardo porque estuvo presente y haciendo la introducción también. Y lo que sí hemos establecido es un mecanismo de trabajo en forma de talleres. Lo que hacemos es convocar, mandamos igual 2.000 correos electrónicos a cada una de las asociaciones o gente del tercer sector, bien, animando a que participe esos talleres, en el cual nosotros damos cuenta o rendimos cuentas de qué es lo que hacemos, conforme, por ejemplo, la semana pasada hicimos el del 10, el del 11, que era ciudades inclusivas, y esta semana hacemos del 10, ¿no? En la reducción de las desigualdades. Entonces viene la gente e interactuamos, quiere decir que nosotros como institución damos a conocer qué es lo que hacemos y ellos nos dan buenas experiencias. O sea, y al final compartimos información, nos conocemos y la idea es que luego podamos sacar proyectos juntos o podamos incluso nosotros financiar proyectos que se están haciendo de buenas prácticas en los ODS. Al final, yo creo que somos nosotros, las propias instituciones públicas, las que tienen que bajar al barro, remangarse, preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Tú das cuenta, rindes cuentas, muy bien, pero yo creo que con eso no es suficiente, porque además es más enriquecedor y a nosotros que hoy en día la política está bastante en tela de juicio, también te da credibilidad y es que no, y éticamente tienes que ser así, ¿no? Al fin y al cabo, y es un poco por lo que nosotros estamos haciendo en ese caso. Gracias. ¿Alguna reacción de vuestra parte? Bueno, gracias. Para la primera, en realidad, yo estoy de acuerdo en la definición de los ODS, en cómo se realizaron, cómo se construyeron. Siempre hay que hacer críticas a los sistemas, si no, todo sería perfecto. Y estoy de acuerdo con Edgardo, en efecto, justamente hay 2 ODS que hablan de la participación ciudadana y los indicadores y variables, entonces que tanto también eso responde. Medir la participación ciudadana es complejo, sin recaer solo en lo cualitativo, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí va a haber una redefinición eventualmente en el futuro por parte de las ciudades, ¿no es cierto?, que podamos alimentar, no necesariamente cambiar el ODS, pero sí alimentar a la construcción de nuevos indicadores, hacer una revisión de indicadores y variables que determinen una mejor medición, sobre todo para alcanzar estos objetivos, me parece importante. Quería acentuar sobre todo en la segunda intervención del compañero. Ahorita en un rápido pensamiento, yo creo que el tema de los ODS y la localización va por algunas aristas. Una mirada rápida, que hay que trabajar paralelamente desde las instituciones con la ciudadanía, evidentemente. Por un lado, el tema de formación. La formación ciudadana es clave con el tema de ODS, ¿sí? Pero también la formación institucional. A veces vemos como la institución, o sea, solo hay que trabajar con la ciudadanía y nos olvidamos de la cultura organizacional. A la final, los funcionarios públicos somos ciudadanos también, ciudadanas. Entonces, si tú no cambias a la interna, es imposible que llegues a cambiar a la externa, porque todo también viene de una cultura. Entonces, si el funcionario público dice, bueno, una persona me dice que es un ODS y estás en ventanilla, no sé qué es un ODS, no sé a quién dirigirte. Así que tome el turno, venga la siguiente semana hasta yo averiguar qué es un ODS, ¿no es cierto? Formación ciudadana, institucional ciudadana e institucional. En la ciudadana, 2 tipos de formación ciudadana, presencial y también digital. Quito y algunas otras ciudades vamos a empezar a trabajar con el PNUD también en un módulo de ODS que va a estar ancladas a nuestras plataformas de participación ciudadana. En nuestro caso, Quito Decide se llama.
y eventualmente el siguiente año entraremos por la formación digital. La otra arista, la difusión, que es si bien se entrelaza con la formación, sí hay que especializarlo, y un poco por lo deseable que les comentaba, ¿no es cierto? La difusión básicamente tiene que ser, es marketing. Y también en instituciones públicas tenemos que verlo como lo marketing, o sea, como tenemos que buscar una palabra atractiva, temas atractivos para la ciudadanía, para trasladar este término complejo ODS a bajar el metalenguaje. Así que no sea complejo, sino que sea tangible. Hay que tangibilizar a los ODS. Por eso un poco la estrategia de la comida en nuestra cultura es muy importante. Todos los domingos te reúnes con la familia a hacer comida, bueno, etcétera. Los barrios se reúnen a hacer comida y demás. Y finalmente una tercera arista, que son la revisión de procesos internos institucionales, que es el tema de planificación básicamente. Los municipios, los gobiernos locales deben modificar sus procesos y hacer su alineamiento a los ODS, y eso es evidente. Entonces son unas 3 aristas identificadas rápidamente. Ok, solo un comentario en relación a las 2 preguntas que se hicieron, y yo creo que a mí me parece que lo que nos falta es como bajar el tema, ¿no es cierto? O sea, socializar tanto, como decía Diego, ¿no es cierto?, al interior de las instituciones, ya sean públicas, locales, académicas, comunitarias, etcétera, para poder ver cómo efectivamente lo aplicamos, cómo efectivamente nos apropiamos de ello. A mí me tocó ahora en agosto, por primera vez, ¿no es cierto?, en una conferencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación, que apareciera, o sea, que estuviera como enmarcada en la Agenda 2030, que es la del desarrollo sostenible, y la nueva agenda urbana. Y fue también una sorpresa porque en realidad era la primera vez que aparecía explícitamente. Yo diría que en la mayoría de los municipios, yo estuve buscando la Asociación Chilena de Municipios de Chile, y no hay una expresión concreta, una referencia. El único que más o menos trabaja en eso es la CEPAL, pero de la CEPAL no bajamos mucho más. Entonces yo creo que ahí nos hace bastante falta esa parte como de información, de entender, de apropiarnos. Vamos a dejar la palabra a 2 personas y luego... Una consulta. Bueno, yo vengo de La Paz, Bolivia, y en el mapa que nos mostraban estábamos en blanco, ¿no? Y de pronto hay una cuestionante. ¿Se hace de arriba para abajo o de abajo para arriba? Porque era muy fácil hacer las ODS, vamos a poner en el caso de salud, se construye un hospital, tantos funcionarios, tantos pacientes, tanta la atención, bueno, con el indicador tal cumplimos el ODS tal. Bueno, hay varios que se pueden realizar desde la información básica mientras vamos generando los indicadores. Rápido. Y me imagino que por eso todavía estamos en blanco, como Bolivia, porque al parecer no hemos mandado absolutamente un dato. Pero para hacerlo de abajo hacia arriba hay que ir a la consulta, y por supuesto estamos en la OIDP, participación y participación y participación. Pero ¿cuánto tardamos en generar los ODS? No sé, ahí un poquito compartir la respuesta entre ambos continentes realmente, porque pareciera que los latinoamericanos queremos consultar absolutamente todo y nos perdemos y damos vueltas y vueltas y no generamos un producto. Y por el otro lado, ahí en África, para ver cuánto ya están en este tiempo de generar estas 10 poblaciones, 10 ciudades, para poder generar algún producto ya muy establecido. Hola, buenos días. Soy Elizabeth, de la Diputación de Barcelona. Con Edgardo y CGLU estamos trabajando mucho en la localización de los ODS, pero quería compartir tanto con el público como con las experiencias el tema, lo que ha comentado el compañero de Argelia, ¿no? La diferencia entre los tempos de la ciudadanía de satisfacer sus necesidades y los tempos de los gobiernos locales.
Es decir, nosotros llevamos quizá 2 años haciendo formación, como decía también el compañero de Quito, tanto dentro de la institución, ¿no?, que somos los primeros que tenemos que creerlo, como con tanto electos como técnicos de los diferentes municipios. Claro, yo creo que me gustaría saber de la experiencia de estos 10 municipios cuál ha sido la recepción o la receptividad por parte de la ciudadanía, cuál ha sido la reacción, y también si habéis trabajado con los electos o los técnicos de estos ayuntamientos, ¿no? Porque con la ciudadanía, cuando les empiezas a explicar, no, es que la Agenda 2030 para tener un mundo mejor, para, ¿no?, que es beneficioso para todos, pero ellos, la primera respuesta es, ya, pero ¿qué beneficio puedo sacar yo en términos de dar respuestas a la ciudadanía? Y bueno, supongo que como con el compañero de la Diputación Foral o como muchos otros técnicos que nos encontramos aquí, pues creo que es un reto, ¿no?, y me gustaría compartir con vosotros. Edgardo, si quieres... Bueno, entonces... Gracias. Voy a intentar responder a las dos, no a la vez, pero sucesivamente. Si me alargo demasiado me dices, Matilde. Primero, bueno, quería empezar también partiendo de lo que decía Diego sobre la capacidad de la ciudadanía para participar. No en un término condescendente, pero sino que es normal si no hay la cultura, porque hay un cambio de paradigma cultural importante. Si no hay la cultura de participación, y yo es lo que vi en Argelia también, donde llevamos año y medio trabajando, al principio es una especie de catarsis, donde todo el mundo viene a decir que nada va, que hay que cambiarlo todo, pero sin avanzar mucho en construir una propuesta alternativa. Y segundo, esta propuesta alternativa empieza con justamente salud igual hospital, educación igual escuela, algo muy material, cuando en realidad lo cualitativo es más importante. Y qué tipo de personal en el hospital, y qué hay con los centros de salud donde hay prevención antes de llegar al hospital, etcétera, etcétera. Y todo esto necesita educación, no educación en un sentido de poner palabras en la boca de la gente, sino más bien de ayudarles a construir una visión estratégica de un futuro transformador para su ciudad. Y esto es fundamental y se necesita invertir muchos recursos. A menudo decimos, sí, formación, pues nada, esto costará $100, reunimos a la gente, alquilamos un local o lo pone la municipalidad, pero en realidad buscar expertise, adaptarla, ayudar a construir algo participativo y no como en una aula de universidad, perdón, en una cátedra grande, sino más bien un intercambio para caminar juntos. Esto es súper complicado, demanda tiempo, demanda inversión, etcétera, y es fundamental. Y esto hace que tardan los resultados un poco, para empezar con su pregunta, porque hay que empezar por ayudar a la gente a entender cómo pueden transformar, no decirles el qué, sino más bien el cómo. Entonces, cómo pueden transformar a su realidad, a su entorno, empezando por la gobernanza, participando en las decisiones que después ellos benefician o sufren, pero también cambiando las políticas, no haciendo que dónde pongo tal cosa que ya han decidido poner en mi barrio, sino más bien cómo contribuyo a una política integrada que hace que quizás no se tiene que poner nada en el barrio, sino más bien ahí, y digo, diseñar la política, no solamente ejecutar y ver dónde podemos lo que ya se ha decidido. Y esto es súper importante. En términos de tiempo, como dije, llevamos año y medio trabajando. La respuesta de la gente ha permitido que avancemos muy rápido, porque casi nunca se le había preguntado directamente cuál era su opinión o cómo veía, y hay una respuesta, pero esto tiene que ver también por la cultura de cada pueblo, incluso dentro de cada nación, en cada ciudad, cada región, pero realmente la respuesta ha sido espectacular, porque la gente se daba cuenta de: me dan el micrófono, me dan el chance de poder participar y decir lo que opino. Entonces, primero ha sido, mira, nada va, todo, tenemos que cambiar todo. Y después de esa catarsis, hemos empezado a trabajar de manera constructiva, acompañándolo con un proceso de formación muy importante que ha hecho que la gente, ya sea ciudadano, actor económico, electo,
importantísimo, electos, mujeres electas, jóvenes electos, porque son los que tienen interés en el cambio, porque son los que no tienen voz de momento o casi no. Entonces hemos enfocado en particular en esto. No me quiero tardar demasiado en decir cómo, pero hay un cómo obviamente y es complejo. Y todo este proceso ha sido posible porque la ciudadanía ha sentido que se le respetaba su voz, pero ahora estamos en un momento crítico en el que se pueden desalentar si sienten que esto no da respuesta concreta. Y 1 año y medio es demasiado corto. Hay respuesta en el sentido de que sienten que hay cambios en la manera de gestionar su municipio, de que se les escucha, de que participan en los planes, pero la respuesta concreta a los planes en términos de cambiar la vida del ciudadano que participa, o de su hijo, o de su mujer, o del marido de la mujer que participa, todavía no hemos llegado a este punto, y es el punto crítico que podríamos decir la respuesta a los planes locales participativos, que esto demanda 5 años al menos para empezar, y entonces hay que hacer en la formación mucha sensibilización a la gente para decir la transformación demanda tiempo y tienen que ser pacientes. Edgardo, te dejo contestar también en relación con el mapa. Sí, 2 respuestas. El mapa que vieron ahí es un mapa donde los gobiernos locales participan en la consulta nacional. En el caso de Bolivia todavía no ha habido informe nacional. Va a ser este año, el 2019. Entonces ahora vamos a ver cuál es la reacción de los municipios y del gobierno nacional en Bolivia sobre el involucramiento de los municipios, las provincias, las regiones en el proceso de presentación de informe. Entonces recién ahora. El problema de los indicadores no es tan fácil como tú lo señalabas, porque todos los indicadores tienen un sistema de cálculo que muchas veces no existe inclusive a nivel estadístico. Es decir, para darte una idea, sobre los 169 indicadores, menos de 100 hoy día se están colectando a nivel global. Muchos países solo pueden colectar 50, 60, 70 o inclusive menos. Por lo tanto, no es tan fácil contar cuántos hospitales, porque el sistema a veces requiere otro tipo de datos. Respecto a cómo se definieron estos objetivos, metas, indicadores. Sí, podemos quejarnos mucho, pero lo que hay que señalar es que por primera vez el sistema internacional, el sistema de Naciones Unidas, realizó un proceso consultativo a nivel mundial. Sí, realmente fueron 3 años de contrasto, mientras que los objetivos de desarrollo del milenio fueron decididos por un grupo de expertos sentados en Nueva York a puertas cerradas, los objetivos de desarrollo sostenible fueron el fruto de un diálogo, de un debate relativamente participativo, con participación de muchísimos sectores de la sociedad civil, no solo de gobiernos, de instituciones, de gobiernos locales también. Por lo tanto, obviamente, el resultado final en un proceso de consenso y negociación, donde la última palabra la tienen los estados, está muy alejado del territorio, pero hay que reconocer que por una vez fue relativamente consultativo. El problema es cómo traducimos ese lenguaje técnico o muy estratosférico en la realidad cotidiana. Y ahí es donde daba el ejemplo de este alcalde de Benín. Es decir, ¿por qué me piden que haga los ODS si lo que tienen los ODS yo lo vengo haciendo desde siempre? Yo recojo basura, me ocupo del centro de educación, me ocupo del centro de salud primario. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, lo que hay que explicar muchas veces a los alcaldes y a la ciudadanía es que los ODS es parte de su vida cotidiana. ¿Cómo mejoran esa gestión para que se respondan a las brechas o la ausencia de respuesta a las necesidades cotidianas? Al acceso al agua potable, a la violencia contra las mujeres, a la posibilidad de que, por ejemplo, en Argelia haya un mismo nivel de escolaridad para niños y niñas y no solamente para niños. O sea, según las regiones, las exigencias de cumplir con los ODS pueden ser más o menos demandantes. Obviamente, en los países desarrollados,
el nivel de acceso a los servicios básicos, de alfabetización y de salud es cuasi universal, aunque hay problemas con los sectores más pobres. Mientras que en países menos avanzados, los problemas del acceso a los servicios básicos, a una vivienda digna, a la educación o a la salud son cuestiones básicas que no están resueltas y por lo tanto hay que tratar de resolverlas. Respecto a las formas de participación, creo que lo ha señalado muy bien Sebastián, lleva su tiempo. Las formas de participación tienen que ser múltiples y eso creo que está en la declaración final que propone la OIDP a este encuentro. No es solo una asamblea, no es solamente un consejo, se requieren diferentes formas para diferentes tipos de público. Pueden ser consultas electrónicas para aquellos que tienen acceso a Internet y para determinado tipo de público. Pueden ser reuniones barriales, pueden ser lo que se usa mucho, labs, lo que se llama hoy City Labs, donde se reúnen fundamentalmente a los City Labs que yo conozco. Son fundamentalmente jóvenes, geeks, o sea que están muy ligados a las nuevas tecnologías o que son muy activos en repensar la realidad urbana desde la perspectiva de gente que está muy ligada al debate nacional o internacional. Por lo tanto, yo creo que hay que diversificar los espacios, por ejemplo, supongo, en Argelia, con todos los problemas culturales y demás, de acceso a las mujeres, probablemente requieran un tratamiento diferente que el acceso a los hombres o a la población en general, porque si no las mujeres no suelen venir a este tipo de espacios. Por lo tanto, es una construcción que requiere un gran esfuerzo a mediano o largo plazo. Yo recuerdo, y aquí están los colegas de Brasil que están silenciosos, pero que tienen una larga experiencia en lo que es presupuesto participativo. El presupuesto participativo tuvo sus etapas. Al principio solo participaba un grupo muy reducido de la población. Se requirieron no solamente esfuerzos, reglamentos, educación ciudadana, educación de los funcionarios municipales, hasta que se logró alcanzar determinados niveles relativamente satisfactorios del presupuesto participativo. Y una de las claves del presupuesto participativo es de qué se habla, qué parte del presupuesto municipal se pone a disposición de la ciudadanía para que se ejecuten tareas, porque si es solamente decidir algo que después no se ejecuta, se desgasta muy rápidamente. Por lo tanto, creo que no hay fórmulas mágicas, se requieren, insisto, en crear muchos espacios, muchos mecanismos, mucho esfuerzo político, fomentar la autoorganización ciudadana. No es el municipio y el ayuntamiento el que puede decir, bueno, ahora lo reúno, hable usted, cállense y pasamos a otra cosa. Es darle la posibilidad a la ciudadanía a que creen sus propios mecanismos de organización, sus propios espacios de publicidad, de comunicación, etcétera, y eso a veces requiere cambios, como se dice, paradigmáticos, cambios de mentalidad también en los propios políticos y en los funcionarios municipales para poder generar espacios autónomos donde las comunidades, la ciudadanía puede organizarse. Perdón, solo aprovecho robándole el micrófono para hacer énfasis en un punto. Si hacemos que la participación solo venga a legitimar un poder local que ya existe, digamos, sobre todo monopolizado a menudo por, digamos, hombres de un cierto élite local, de una cierta edad y todo, hemos perdido. Tenemos que hacer que participe nueva gente, sobre todo mujeres jóvenes, para realmente que esta participación sea transformadora y no solo legitime un poder representativo que ya existe. Y en términos, como hablaba con los electos, quería decir también que hay que explicar a todo el mundo, en primer lugar, los más reticentes que ya tienen el poder y no lo quieren soltar, lo que es normal. Quizás haría lo mismo si fuera yo. Hay que negociar explicándoles qué tienen que ganar en esto, porque si no, si hacemos que se enfrente la participación o la democracia participativa y la representativa, también hemos perdido, porque este choque no va a permitir que se dé respuesta a las demandas ciudadanas. Muchas gracias. Dejo una última palabra a Viviana, si quiere añadir algo, solo para recordarle que luego hay el café que está justo aquí, así que si quieren hablar más específicamente con algunas personas, estaremos cerca. Gracias.
Sí, muchas gracias. Yo solamente quería aportar un último comentario en relación a lo de participación. En muchos casos hemos visto que casi todos tenemos, ¿no es cierto?, cuerpos legales, institucionales que nos dicen que tenemos que hacer participación, pero en el nuestro, por ejemplo, cuando recién se planteó, se pedía o se promovía, ¿no es cierto?, que esta nueva ley se socializara al interior de los municipios, al interior de las instituciones, con los dirigentes y con la sociedad en general. Pero algunos estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, eso se hizo como una vez y no se hizo más. Entonces, en realidad, cuando uno a veces va a un municipio o cuando uno va a distintas audiencias, la gente no sabe que eso existe y muchas veces tampoco sabe que existe una posibilidad de opinar, de decir, o sea, tanto por un lado como por el otro, a veces no se incluye o no se sabe que tenemos ese derecho a estar incluidos en todo lo que es la gestión pública local o nacional. Muchas gracias por estar aquí y recuerdan que aquí estaremos si tienen preguntas más específicas. Gracias.